Shalom, hermanos y hermanas, y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con las profecías de Daniel, capítulo 7, versículos del 1 al 28, con las guías del Dr. Baruch Korman. Para los que no lo conocen, el Dr. Baruch Korman nos enseña desde su sede en Israel, de su ministerio lovisrael.org, que te voy a dejar, como siempre, los enlaces de su canal oficial y de su página web para que vayas y lo chequees si es que no lo conoces. Es un muy buen maestro de la Biblia, él tiene doctorado en estudios judíos, enseña desde el idioma hebreo, griego, arameo y por supuesto con el Espíritu Santo, así que bueno, estamos en este canal colaborando con él, leyendo sus enseñanzas desde la página web y bueno, vamos a comenzar. Si tenés tu Biblia a mano, agarrala y seguí conmigo el estudio. Vamos a leer desde el comienzo que nos dice acá, nos comenta: la segunda mitad del libro de Daniel, capítulos 7 al 12, se aleja de los principios de cómo vivir vidas de Dios en una sociedad sin Dios y comienza a enfocarse en la profecía en su lugar, revelando cosas sobre el futuro, principalmente el fin de esta era y lo que va a suceder para que el reino de Dios pueda ser establecido. Cuando vemos que suceden cosas difíciles, necesitamos ser alentados. Los tiempos difíciles prueban la exactitud y fidelidad de la palabra de Dios. Los tiempos difíciles también apuntan a la transición de esta era al reino de Dios. En Lucas 21-28, vamos a leer, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, en este pasaje, Yeshua anima a aquellos, o sea, a nosotros, que viven al final, a tener coraje, a animarse, a levantar la cabeza. Nuestra redención está cerca. Vamos a leer versículo 1, acá en el libro de Daniel, capítulo 7, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Daniel tuvo un sueño, visión y escribió los hechos más importantes al respecto. Tendremos una mejor comprensión de este capítulo si lo leemos junto con Apocalipsis 13. Bueno, ya hicimos ese estudio de Apocalipsis 13 en el canal, si no lo viste puedes ir a verlo. Tenés versículo 2, vamos a leer, dice: habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos de los cielos combatían en la gran mar. Los 4 vientos habla de algo que afecta a todo el mundo. Recordemos que el número 4 simboliza al mundo en la Biblia. Es decir, 4 es un número global. Norte, sur, este y oeste. Véase capítulo Apocalipsis 7:1, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El gran mar, el Mediterráneo, esta área de Oriente Medio y Europa va a ser la zona cero, por así decirlo. Esto establece un marco geográfico para nosotros de dónde va a centrar la atención en los últimos días. Aunque esta profecía tiene su origen en el área mediterránea, en el Medio Oriente, necesitamos ver que también va a tener implicaciones para el mundo entero, para todos los pueblos. El mar, proféticamente, habla de perturbación, caos, algo que no está en orden. En este versículo, Daniel nos está revelando que estos imperios bestias que se levantan lo van a hacer por agitación. El mundo va a estar en un lugar de gran inestabilidad. Y un plus que les añado yo a esto es que por eso también nos dice el Señor que en la Nueva Jerusalén, perdón, en el jardín, no va a haber mar, porque la ausencia del mar va a ser la ausencia de este caos, de esta perturbación, de lo desconocido. No va a haber miedo, ni temor, ni nada que no se sepa. Entonces no va a haber mar también ahí. Bueno, versículo 3 leemos: y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían de la mar. Entonces, una bestia es un imperio, ¿no? Un reino. Las bestias son muchos imperios. Daniel 7:23 nos adelantamos, dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Así que la misma Biblia, recordemos que siempre nos aclara, ¿no? Cuando algo no es simbología, ¿no? Cuando la Biblia nos explica qué quiere decir cuando nos habla en un lenguaje, qué significa ese lenguaje. Así que sabemos por la misma Biblia que esas bestias no son bestias como tal, sino que son estos reinos, ¿no? Estos gobiernos, ¿sí? Estos imperios. Entonces, es importante entender que cada vez que los escritos proféticos de las escrituras hablan de algún tipo de animal, o principalmente esta palabra bestia, estamos hablando de imperios. Al comprender estos imperios, vamos a tener una mejor comprensión de lo que deberíamos esperar en los últimos días. Estos imperios salieron del mar, del caos y la agitación. ¿Quiénes son estas bestias? Bueno, la primera bestia es Babilonia, la segunda bestia son los medos y los persas. Hasta acá son dos bestias que ya hemos visto dentro de la misma, del mismo tiempo donde Daniel estaba con vida, ¿no? Donde Daniel, donde estamos leyendo esta misma vida de Daniel, allí mismo ya estaban en ejerción esos reyes, esas bestias. Después el tercero es Grecia y el cuarto es Roma. Singularmente el imperio final, el tiempo del fin, también parece salir y de ser parte de este imperio romano. Más sobre esto en un capítulo posterior. Bueno, vamos a leer versículo 4. Versículo 4 dice, la primera era como león, ¿no? Va a escribir estas bestias que salen del mar. La primera era como león y tenían alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose enhiesta sobre los pies a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Este primer imperio es Babilonia, la cabeza de oro. Un león tiene autoridad, gobierna, jefatura. Se habla de Yeshua como un león en Apocalipsis 5:5. Un águila es el rey de los pájaros, buena visión y perspicacia. Este reino fue levantado y puesto en 2 pies como un hombre. También se le dio la mente de un hombre. Y los imperios anteriores a Babilonia, Egipto y Asiria estaban interesados en el poder y el gobierno. Babilonia era diferente en que quería usar su poder gobernante en las artes, la educación, la ciencia, la cultura. Es decir, las humanidades. Esto fue muy importante, hermanos, porque hasta si bien Babilonia fue una bestia que ya, digamos, un imperio que ya no está reinando actualmente, sí que dejó un legado y sí que dejó parte de su influencia cultural hasta el día de hoy. Mucha cosmovisión, mucho de lo que la humanidad cree como realidad, parte de estas cosas que vienen desde Babilonia, desde Egipto, de Asiria. El tema de la educación, las ciencias, la cultura, todo esto de las humanidades todavía sigue haciendo hoyo en la sociedad actual. Vamos a leer versículo 5. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenían en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fuele dicho así, levántate, traga carne mucha. Este imperio se refiere a los medos y persas. Eran más poderosos que Babilonia, con una masa de tierra increíblemente grande. Podemos leer Esther 1:1, dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Aquí nos habla de lo poderosa, ¿no? Que eran los medos y los persas. Su tierra se extendía desde la India hasta Kush, que es la región del Alto Nilo. Este imperio tenía 3 grupos principales que lo formaban, medos, persas y babilonios, conquistados. Eran un imperio que gobernaba con poder y miedo. Versículo 6 leemos, después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un tigre, tenía 4 alas de ave, en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y fuele dada potestad. El imperio griego, 4 alas, 4 cabezas, influencia global. Después de la muerte de Alejandro, este reino se dividió en sus 4 generales. 4 cabezas. Nota, aunque estas cosas le sucedieron a estos imperios en el pasado, todavía tienen implicaciones futuras para ese imperio final de la bestia. Acá vuelvo a sumar lo que les comentaba antes, ¿no? No solo de Babilonia, sino que muchas cosas, ¿no? Muchas potestades
que se hicieron de estos imperios, de estas bestias, aún siguen teniendo influencia actual, porque al final vamos a ver que todo va a desembocar, ¿no?, en esa cuarta que va como a resurgir, ¿no?, de la que era y la que no es, va a volver a ser. Por eso es importante también tener en cuenta que esta nota, ¿no?, que aunque esto fue en el pasado, aún todo esto va a seguir teniendo implicaciones futuras, porque a día de hoy se sigue teniendo influencia de estos imperios anteriores en la sociedad actual. Versículo 7 leemos: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, esta bestia, Roma, con sede en Europa, y Europa va a estar en el corazón mismo de la comprensión de este último imperio. Está relacionada de manera única con los últimos días. Otras bestias se levantan en los últimos días, pero todas tienen una relación o conexión con esta bestia. Terrible y terrible. La aparición de esta bestia es muy aterradora y causa gran miedo a la gente. Los 10 cuernos, vamos a recapitular Apocalipsis 17, 12 al 13, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, ¿ok? Estos 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí ya estamos viendo una coalición, ¿cierto? Una coalición que sabemos que va a venir de la Unión Europea. Se van a unir estos 10 gobernantes para darle todo el poder a este imperio, ¿no?, el imperio del anticristo. Estos 10 cuernos simbolizan a 10 reyes, son líderes del tiempo del fin que gobernarán durante una hora, es decir, un corto periodo de tiempo. Inclusive vemos que gobiernan desde un breve periodo de tiempo simplemente para ese cometido al final, ¿no? Así que, bueno, continuando el versículo 8, leemos: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. El pequeño cuerno no es un reino, sino que es un líder de un imperio. Lo podemos ver en Daniel 7 al 24, nos podemos adelantar, pero igual vamos a llegar hasta ahí. Así que podemos leer Apocalipsis 13, 5 al 6, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que él va a tomar la autoridad sobre todo el mundo, también es conocido como el anticristo. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados por las raíces, 3 de los 10 reyes del tiempo del fin serán eliminados, dejando 7 en número para o de santidad, y este reino va a dar una impresión de santidad, pero será una santidad falsa. Ojos de un hombre. Cuando leemos ojos de un hombre, los ojos son una fuente de conocimiento. Este hombre tiene un gran conocimiento, comprensión y una gran cantidad de información que se utilizará para gobernar y esclavizar a las personas. Hablando palabras pomposas, su imperio va a ser blasfemo. Leemos Apocalipsis 13, 5 al 10, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra todos los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces vamos a leer versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia.
su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Hay un cambio alentador en este versículo. El anciano de días es una referencia a Dios el Padre. Tronos, versículo 1, 26, 28. Leemos Ezequiel 1, 26 al 28, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Maravilloso este versículo, ¿no? Qué bendición de Ezequiel, cómo Dios le mostró todas esas cosas. Yo a veces leyendo esto me voy imaginando, ¿no? Lo que Ezequiel describe es glorioso, es magnífico, es muy, muy bonito. Leemos entonces que estos tronos se refieren al gobierno o juicio. Dios toma su asiento, el trono, para juzgar ese imperio final y malvado. A través de todo, Dios está en el trono, Él tiene el control y Él pone todo en orden. Él juzgará a los imperios malvados. Es bueno también hacer hincapié acá porque hay mucha confusión, ¿no? Cuando hablamos de los últimos días, hay gente que se confunde en lo que es el día del Señor o el día de la tribulación, de la gran tribulación, ¿no? Sabemos que el día del Señor es el día que va a ser el día de la ira, ¿no? Cuando Dios ya va a traer juicio y, bueno, empieza a derramar su ira sobre este mundo, ¿no? Como leemos en Apocalipsis. Pero antes de que eso ocurra, sucede la gran tribulación, que es ocasionada por el imperio del mal, ¿no? El que está en contra de Dios y por lo tanto en contra de sus hijos. Así que sabemos que, y es nuestra esperanza y nuestra sensación de alegría, de justicia, ¿no? De que nuestro Dios es un Dios justo y que si bien muchas cosas injustas están sucediendo ahora y sucederán peor, y ya estamos ahí a las puertas, es nuestro Dios justo y verdadero y perfecto que va a juzgar a estos imperios y todos los que participan de todo esto. Es el Señor el que al final va a dar una justicia, ¿no? Una justicia perfecta, una justa paga para cada quien, tanto para los que hicieron bien y tanto para los que hicieron mal. Así que leemos versículo 10, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Estos libros registran los hechos, lo que cada persona ha hecho. Apocalipsis 20 del 11 al 15 o Éxodo 32 al 33, también lo leemos. En Salmo, en Filipenses, Dios va a juzgar basándose en los hechos. Las acciones de este imperio son blasfemas y malvadas. Dios va a poner fin. Este es un buen ejemplo de Dios dándonos un mensaje de esperanza antes de que vengan las cosas malas. Él nos está revelando que nosotros, los que perseveramos hasta el fin, como leemos en Mateo 24:13, vamos a ser victoriosos. Y en muchas Biblias, incluyendo la mía, dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Pero siempre es bueno recordar que en la traducción el contexto no es que si no perseveramos hasta el fin no somos salvos. Ya somos salvos ahora. Dios nos hizo salvos. Dios ya nos redimió y somos salvos gracias a Él. Pero se refiere a esa palabra, a la palabra de victoria. Que si perseveramos hasta el fin tenemos esa victoria, ¿no? Así que, continuando versículo 11, leemos: yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Sabemos que este es el lago de fuego y azufre que leemos en Apocalipsis. Este imperio, debido a su carácter blasfemo, va a ser fácilmente destruido por Dios. Podemos leer Isaías 46, 9 al 11, vamos a leer, dice:
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y sí, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que no hay nada que Dios no haga, ¿no? Que no pueda hacer, nada es imposible para Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, en su perfecta consideración, en su perfecto juicio, en su pensamiento como Dios. Recordemos, nosotros pensamos como hombres, Dios piensa como Dios y es perfectamente justo y soberano. Así que bueno, vamos a complementar también con Tesalonicenses 2 al 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mismo resplandor, ¿no? La misma gloria del Señor quema al inicuo. Versículo 12, leemos: habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Esto implica que al resto de los imperios se le quitó su poder, pero se les permitió vivir por un poco más de tiempo hasta que su juicio se manifieste en el mundo y los enemigos de Yeshua sean puestos bajo sus pies. Leemos Hebreo 1 al 8, por ejemplo. 1:8, perdón. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Amén. Versículo 13, leemos: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llevó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Visiones nocturnas. Daniel tuvo más de una visión. Esta fue una de sus visiones. Hijo de hombre es un término profético usado para Yeshua, la gloria del cielo que vino a la tierra. Marcos 10:45 leemos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, gloria al Señor, que por él somos salvos. Daniel y Ezequiel también fueron llamados por este término. Ambos profetas hablaron de la gloria del cielo venido a la tierra, el establecimiento del reino de Dios que será establecido por el Mesías Yeshua. Para una descripción de Yeshua, véase Apocalipsis 1, 13 al 16, perdón. Recapitulemos: y en medio de los 7 candeleros hay a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con unos cintos de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este versículo no está hablando de Yeshua viniendo a la tierra en las nubes, sino más bien de su ascensión de la tierra al cielo. Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viniendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O también Efesios 4:8 al 10, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pues sí, porque como sabemos, antes de subir también el Señor fue al Seol, ¿no? Bajó a lo que está debajo de la tierra, a predicar a los demonios. Y cuando leemos anciano de días se refiere a Dios el Padre. Bueno, versículo 14 dice: y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. Filipenses 2 al 8:11 leemos: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Yeshua es Dios, Él hereda todo, y todos van a servirle y adorarlo. Por cierto, somos llamados coherederos con el Mesías. Si compartimos su sufrimiento, también compartiremos su gloria. Amén. Eso es reconfortante para nosotros. Leemos Romanos 8 del 16 al 18, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo leemos aquí, hermanos. Es decir, recuerden, muchas cosas horribles están sucediendo hoy. Muchos cristianos están sufriendo. Muchos hijos de Dios están sufriendo. Nosotros vamos a sufrir, si al que no le llegó todavía le va a llegar en su momento. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que nosotros somos eternos. Nuestra alma es eterna con Cristo, ¿no? Nosotros vamos a todo ese sufrimiento se va a invertir. Vamos a tener toda esa alegría, esa gloria con el Señor. Somos coherederos con Él. Lo dice la Escritura. Así que regocijemos, ¿no? Pongamos en práctica esto, tengamos fe, tengamos esa esperanza, porque este mundo es pasajero, no se termina aquí. Esto es solo, es más, nuestra muerte tan solo va a ser el verdadero comienzo, ¿no? Así que vamos a ser fuertes, vamos a tener fe, vamos a aplicar lo que estamos estudiando aquí y tener nuestros espíritus preparados. Versículo 15, continuamos leyendo, dice: mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel está afligido por lo que ha visto con respecto a los imperios, particularmente el último, el blasfemo. Versículo 16. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto, y hablóme y declaróme la interpretación de las cosas. Uno de los que se quedó a un lado es probablemente un ángel. Bien, versículo 17. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. Confirma que las 4 bestias representan 4 reinos, los reyes gobiernan reinos. Recuerde, 4 es un número global. Los imperios en el pasado gobernaron sobre gran parte del mundo, pero el imperio final, esta cuarta bestia única, de hecho gobernará sobre todo el mundo, con el anticristo a la cabeza. Versículo 18. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Los santos es igual a creyentes, o sea, nosotros. Como encontramos tan a menudo en las Escrituras, Dios nos da las buenas nuevas antes de que Él nos dé las malas. Él nos anima a perseverar, porque el bien, su reino, está en camino, está cerca. Insisto con lo mismo, hermanos. No se dejen que, como dice la Escritura, no dejen, como nos dijo Dios, no dejen que se turben sus corazones por todas estas cosas que están sucediendo, porque es necesario, es parte de lo que tiene que suceder. Sí, es duro, es difícil, no quiero sonar insensible, pero es que tenemos que tener mentalidad de reinos, hermanos, tenemos que tener mentalidad de reino. Esta carne, o sea, realmente nada importa más que lo que el reino. Nada de esto importa. Estamos viviendo una falsa realidad, estamos viviendo un sistema, una humanidad que no es la que quiso Dios. Dios va a terminar con todo esto. Sabemos que todo esto termina mal. Estamos siendo, aunque parezca, la verdad nos hace libres, pero la verdad es que la mayoría de la humanidad es esclava de su propio deseo, de su propio sueño, de su propia mentalidad que va alimentando el sistema que está por empezar a cada vez resurgir, ¿no? Está resurgiendo. Nada de esto es lo que quiso Dios, y bueno, tenemos esa esperanza, hermanos. Este mundo está de paso, estamos de paso.
qué mejor que hoy mismo poder estar en la presencia del Señor. Todos los hermanos que ya se fueron, que ya fallecieron, sea de causa natural o sea porque los han asesinado, están mejor ahora, están mejor. También tenemos que aprender a no ser egoístas, sí, porque uno puede extrañar a las personas que ama, pero uno tiene que ser consciente de que están en un mejor lugar ahora y que de repente puede pasar un buen tiempo, puede ser un tiempo largo para ti que estás viviendo, el esperar a vos también irte de este mundo para reencontrarte con ese ser amado, ese ser querido. Pero piensa una cosa, para ese ser querido es una cuestión de segundos que vos lo vayas a reencontrar, porque el tiempo en el cielo es mucho más rápido que el tiempo aquí en la tierra. Es una percepción diferente de la realidad. Las leyes son diferentes, entonces tarde o temprano vamos a estar todos reunidos de nuevo. Así que solo hay que ser fuertes, hay que tener fuerza, hay que tener valentía y Dios es nuestro consolador. Dios nunca va a estar ahí y dejarnos solos. Dios nos va a consolar, nos va a animar. Solo debemos seguir siendo fuertes, perseverantes, para tener victoria como los que ya hoy tienen victoria y están en la presencia del Señor. Así que, versículo 19 al 20, vamos a leer. Dice: Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y sus uñas de metal, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían en su cabeza, y del otro que había subido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Entonces también puedes leer acerca de este último imperio de la bestia en Apocalipsis 17, 3 al 17. Se describe como un imperio más grande que sus compañeros. Esto significa que tiene mayor significado o poder que los imperios anteriores. Versículo 21. Leemos: Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno, el anticristo del tiempo del fin, hace la guerra contra los creyentes. Entonces, este es un problema para aquellos que creen que los creyentes son arrebatados antes de que el anticristo entre en escena. Hay una falsa doctrina que no está basada en la escritura, que habla de que no hay que preocuparse, no hay que estar preparados porque total, cuando la bestia, el anticristo, empieza a hacer guerra contra los creyentes, o sea, contra la iglesia no va a estar. Pero no es lo que leemos en la escritura. Literalmente lo que nos dice la escritura es que el anticristo va a hacer guerra contra los creyentes, contra la iglesia, y nos va a vencer. Lo dijo, y está en muchas otras partes de la Biblia. El mismo Señor en los evangelios dicen que vamos a ser entregados, que muchos van a ser azotados, muchos van a ser entregados en las sinagogas. A causa del nombre de Jesucristo vamos a padecer. Padeció Él, el mundo lo odió a Él, el mundo nos va a odiar a nosotros. Es así, el mundo lo mató a Él, nos va a matar a nosotros. Pero Él resucitó y nosotros vamos a resucitar gracias a Él. Así que, y en un mejor cuerpo, que eso es lo mejor de todo. Vamos a estar en un cuerpo perfecto, un cuerpo que no va a tener todo lo que nos hace decadentes como humanidad actual. Así que esto es un Entonces, en Apocalipsis 3, 9 al 10, también es claro que los santos tendrán que soportar fielmente persecución y para algunos incluso hasta la muerte, cuando este imperio se manifieste. También es importante tener en cuenta que este imperio final se levanta del mar. El mar implica la inestabilidad en los últimos días, que va a ser un factor clave que provoca este imperio malvado. Prevaleciendo contra ellos es que el anticristo estaba haciendo la guerra contra la iglesia, o sea, los creyentes, y los estaba venciendo, dominando, y adorar a Dios en oración a través de este tiempo va a ser críticamente importante para aquellos que quieren ser vencedores. Versículo 22 leemos:
hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Este poder sobre los santos continúa hasta que Dios da un juicio, nos reivindica. Podemos estar seguros de que en los últimos días, pase lo que pase, estamos llamados a perdurar. El enemigo va a hacer la guerra contra los creyentes primero y luego va a hacer la guerra contra Israel. También podemos estar seguros de esto: Dios va a juzgar y vamos a ser victoriosos, empoderados en el reino. Es solo cuando estamos viviendo con una experiencia del reino, con una expectativa del reino, y nuestro carácter es uno que es traído bajo las leyes del reino, que podemos esperar que este empoderamiento sea nuestro en esta era que conduce el establecimiento del reino. Acá Baruch dice un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Debemos tener esta mentalidad de reino para ser vencedores a partir de ahora. No estar caminando en temor, no estar caminando en todo lo que el enemigo le provoca a los que no tienen a Dios. Debemos ser ese pueblo fiel que refleja la autoridad de Dios, que refleja el carácter del Mesías, la paz, la fuerza. Tenemos que cambiar el chip. Eso es lo que somos llamados a hacer, porque solo caminando en el Espíritu Santo y teniendo esta mentalidad es que vamos a vencer día tras día. El libro de Daniel nos ayuda a prepararnos con espíritu de oración para tener fortaleza para perseverar en los últimos días. Esto es muy importante. No podríamos conseguir nada de esto, de lo que venimos hablando, sin una oración. Tenemos que orar. Yo personalmente oro cuando me levanto, oro al mediodía o entre el mediodía y oro al anochecer. Y bueno, agradezco los alimentos, cada vez que voy a comer oro. Es muy importante orar, hermanos, porque es lo que nos mantiene fuertes, nos mantiene firmes, nos mantiene con la mentalidad correcta. Ahora, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Este es un reino que es de naturaleza satánica y diferente a los demás. Las fuerzas demoníacas estarán presentes con señales y maravillas para engañar. Toda la tierra es implicaciones globales. Es decir, este imperio viene con mucha fuerza, ¿no? Mucho poder demoníaco, visible, ¿no? Con maravillas, entre comillas, ¿no? Poderes sobrenaturales, ¿no? Por eso al final muchos van a endiosar a este falso Dios, a este falso Mesías, ¿no? Porque va a tener un poder sobrenatural, pero es un poder que viene de Satanás. Recordemos que Lucifer también tiene un brillo, ¿no? También es brillante. Con esa luz que él tiene, ilumina a muchos, ¿sí? Y esos iluminados se llaman iluminados a sí mismos, pero están iluminados por una luz que viene del fondo del abismo, ¿no? Una luz malvada, una luz satánica, ¿sí? Una luz que tiene un carácter malévolo y no se compara con el resplandor y la gloria y la verdadera luz, ¿no? La luz que es verdadera, la que no es engañosa, que es la de nuestro Mesías, la única y verdadera luz de este mundo. Así que él va a engañar a muchos, ya los engaña desde antes de establecerse. Leemos, continuando el versículo 24, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. El número 10 es el número para completar o culminar. En los últimos días, un imperio global final se levantará, se establecerá una confederación de 10 naciones, un gobernante, que es el cuerno pequeño, el anticristo, se va a levantar dentro de sus filas. Él, este anticristo, va a acabar con 3 de estos reyes, llevando el número de la confederación a 7. 7 es un número que tiene que ver con la santidad o la santificación. Esta confederación restante de 7 naciones va a proyectar una imagen que va a ser una santidad falsa. Versículo 25, leemos: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo.
Aquí tenemos un ejemplo de revelación progresiva. En el versículo 7:20 solo se nos dice que el cuerno hablaba palabras pomposas. Este versículo nos revela que estas pomposas palabras estaban dirigidas a Dios. Tiene la intención de cambiar los tiempos y la ley, es decir, cambia el calendario y deshacerse de los festivales bíblicos, los tiempos designados por Dios, los festivales de revelación, etc. Es decir, viene a transformar todo para que nada ya sea para Dios, nada, solo para Él, ¿no? Para que lo adoren a Él. Un tiempo y medio tiempo es un año más 2 años es igual un medio al año, es decir, 3 años y medio, ¿no? Acá ya estamos entrando a lo que es la primera mitad de la semana 70 de Daniel, ¿no? Estos 3 años y medio. El anticristo va a gobernar durante 3 años y medio sin casi ninguna oposición de Dios. Habrá algunas limitaciones puestas en él, pero en su mayor parte será libre de hacer lo que quiera. Veremos más de esto en capítulos posteriores. Es alentador saber que el tiempo del anticristo es limitado. Sí, la verdad. Versículo 26. Empero se sentará el juez y quitaránle su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Dios va a permitir que el anticristo continúe hasta su punto y entonces Dios va a tomar su juicio. Le quitarán su dominio, el reino del anticristo será quitado de él y será destruido. Versículo 27. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Versículo, leemos que el resultado del juicio de Dios será establecido de su reino. Como creyentes no estaremos en la tierra cuando caiga la ira de Dios, como bien dice 1 Tesalonicenses 5:9, sino que estaremos aquí durante toda la tribulación satánica. Y versículo 28, último versículo de hoy, leemos: hasta aquí fue el fin de la palabra, hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Daniel estaba muy perturbado por lo que había visto, mantuvo el asunto en su corazón. Daniel pensó en los últimos días. La conclusión para nosotros es que es bueno para nosotros pensar en los últimos días, prepararnos a nosotros mismos y a los demás para lo que está por venir, para que cuando llegue estemos preparados para perseverar fielmente y no nos ofendamos por los caminos de Dios. Muy importante esto, hermanos, debemos prevalecer, debemos permanecer fieles, ¿sí? Porque Dios es fiel y nosotros debemos permanecer fiel. Y bueno, somos llamados, ¿no? Es triste, pero es así, hermanos. Este mundo es eso. Este mundo no es lo que Dios quiso y por ende las cosas no están bien. Hay sufrimiento, hay mucha injusticia y lo que queremos justamente es eso, que venga Dios a traer justicia, a traer su verdadero reino de paz, ¿sí? Su reino divino. Ya basta de esta pantomima en la que vivimos, ¿sí? Vivimos en una pantomima y eso tiene que llegar a su fin y va a llegar a su fin y esa es nuestra alegría, nuestro regocijo, que gracias a Dios que nos amó vamos a vivir esa nueva realidad eternamente, mientras otros que están rechazando a Dios y que hacen la maldad van a vivir eternamente, sí, pero van a vivir eternamente ardiendo en el fuego del lago de fuego y azufre junto con Satanás. Así que hermanos, no se preocupen, Dios es justo y Él va a pagar justamente a cada uno de nosotros, de que vivió a lo largo de toda la humanidad, ¿sí? Hay que ser pacientes y yo soy el principal en que muchas veces me cuesta porque no es fácil, a veces el camino de Dios, es decir, la vida no es como uno quiere, ¿sí? La vida es como lo que Dios quiere, ¿sí? Y muchas veces uno inevitablemente en su naturaleza quiere pensar en sí mismo. Se vuelve un poco egoísta en algunas cosas, quisiera que las cosas fueran como uno quiere, pero al final tenemos que practicar eso de que nosotros tomamos una decisión, ¿no? Dijimos, bueno, yo estoy rechazando mi vida, me estoy negando a mí mismo porque quiero aceptar el poderío de Dios, la voluntad de Dios, el sometimiento a Dios.
Y por más que eso parezca como controvertido, en realidad es lo que nos va a traer verdadero gozo. Si bien puede haber turbulencia, al final el verdadero gozo está en negarse uno mismo y aceptar el poderío del Mesías. El mismo Dios se negó a sí mismo para servirnos a todos, ¿sí? Dio su vida en la cruz por nosotros. No hagamos que esa muerte sea en vano, hermanos, hermanas. Así que hasta acá me despido. Mi nombre es Ezequiel, soy un siervo más y les digo Shalom desde Uruguay. Que Dios los bendiga.